Hola, ¿cómo les va del otro lado? Bienvenidos a esta segunda edición del ciclo Fermentación junto a nuestro querido amigo y gran conocedor Marcelito Cerdán. Un lujo esta iniciativa de él, más que nada, ganas de seguir aportando a este mundo cervecero todo lo que él sabe, ¿no? Hoy un tema maravilloso que trata sobre la utilización de la diversidad de cepas y se van a venir más temas interesantes dentro de lo que es la fermentación. Vamos a esperar que él se conecte para arrancar. Y bueno, compartir este viernes, van a haber varios viernes que vamos a estar haciendo esto y saben que lo importante también es el feedback, las preguntas de ustedes, así que a medida que vamos abordando el tema y van surgiendo preguntas, por un lado Topi me ayuda anotando y después vamos a dedicarle un sector de toda esta charla a las respuestas, ¿no? de Marcelo. Igual, si surge alguna mientras él está exponiendo y charlando conmigo, la voy a ir diciendo como para que no quede muy atrás. Pero la idea es que siempre se lleven algo muy positivo de estos encuentros. Y saben además que esto queda fijo. Y también lo subimos a nuestro canal de YouTube, que los invito a formar parte del canal de YouTube. Hola Marce, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo andan? Sí, muy bien, acá Todo bien. que ahora anochece tan rápido. Vos estás un ratito más temprano, pero bueno, acá no sabés. Sí, yo estoy en Chau, lo opuesto, porque acá hasta las 9 de la claro. noche todavía Todavía es de tenemos luz. día, Sí, todavía es de día. Bueno, qué lindo seguir compartiendo estos ciclos con vos, este ciclo que realmente trajo muchísima aceptación en el sector cervecero. Y bueno, les estaba diciendo a los chicos que vamos a abrir la cancha para que ellos pregunten y además compartan sus experiencias. Y hoy un tema que realmente habla, creo yo, ¿no? De cómo aprovechar una microcervecería o al ser homebrewer tu trabajo, porque en esta diversidad y en este logro de tener las cepas que uno quiere y esa manipulación que hay que hacer, bueno, está el secreto, ¿no? Uno de los grandes secretos. sí. Sí, la propuesta de hoy es hablar de diversidad en lo referente a levaduras. Y bueno, la buena noticia es que la diversidad es impresionante, ¿no? Es muy grande. Eh, y es muy interesante también la historia de las levaduras. Digamos, no es una cosa nueva. Digamos, las levaduras no se inventan, o las cepas no se inventan de un día para otro, ¿no? Acá hay mucha mano del hombre, mucha historia acumulada. Y eso es lo que es realmente interesante. Y lo increíble que parecen historias que no se terminan, son inagotables, ¿no? Porque si uno revisa un poco la literatura de lo que pasó en los últimos años, es realmente impresionante, ¿no? Realmente impresionante. ¿Quién hablaba hace unos años de las Kvike, por ejemplo? Nadie. Eso era quizás el tesoro más increíble que tenía escondida la industria cervecera, ¿no? Allá con cerveceros de países nórdicos. Pero la diversidad, digamos, se crea a partir de un proceso de domesticación, ¿no? Tenemos que ir muy atrás, ¿no? ¿Cómo fueron las primeras bebidas? Siempre yo me pregunto cómo fueron las primeras bebidas alcohólicas que tomó el hombre, ¿no? Obviamente eso viene de la mano de cuando el hombre se establece en un lugar, empieza a guardar alimentos y bueno, qué sé yo, ¿cómo se hizo la primera cerveza? Quizás a alguien se le mojó el grano y a partir de eso se fermentó espontáneamente y un día fue y se lo tomó, debería ser algo ácido, pero tenía alcohol probablemente. Le gustó y al día siguiente trató de reproducir eso y se lo dio a los amigos y así probablemente hayan empezado las primeras bebidas que preceden a las cervezas, ¿no? Igual hablar de cerveza es un tema muy amplio, ¿no? Porque, digamos, técnicamente una cerveza es algo fermentado a base de granos, ¿no? Digamos, las cervezas andinas están hechas a base de cultivos andinos, maíz, por ejemplo, ¿no? Pero, digamos, lo que nosotros vemos, yo siempre digo que es una parte de la historia, que es la cerveza europea, ¿no? Que eso es lo que nos agrupa a nosotros, ¿no? Y bueno, hubo un proceso de domesticación. El hombre aprendió a domesticar la levadura y los cultivos, ¿no?
Y es muy interesante porque vos sabés que ya más o menos en el siglo I o II después de Cristo ya hay papiros egipcios que dicen que había un oficio que estaba relacionado con mantener la levadura. Obviamente en ese momento no se conocían los microorganismos, pero se sabía que había algo que producía las fermentaciones, ¿no? Y había un oficio relacionado a eso, ¿no? Qué maravilla. Sí. Y eso te habla que ya en ese momento, obviamente empezó mucho antes, pero ya en ese momento lo que ocurría es que el hombre reutilizaba algo de esos productos que fermentaba. Por ejemplo, los barros o algo que estaba en la superficie, y eso dio dio el comienzo al proceso de domesticación, ¿no? Porque vos en la naturaleza tenés levaduras que están en muchos lugares, pueden estar salvajes, que pueden estar en frutas, que están, por ejemplo, están adaptadas para ese tipo de medio, ¿no? Pero cuando vos lo pones en un medio cervecero, muchas veces tienen muchas dificultades en fermentar, porque no están preparadas para resistir. Claro. Y si uno lleva eso a la cerveza, hay ciertos tipos de azúcares que no todas las levaduras lo pueden fermentar. Hay, por ejemplo, aromas, hay producción de aromas que muchas veces son no deseados en la cerveza, como por ejemplo los fenoles o el 4-vinilguayacol. Entonces, eso son características de levaduras salvajes, ¿no? Entonces, el cervecero, mediante esos procesos de domesticación, fue guiando a la levadura. En inglés se dice shaping, fue moldeando a su parecer, ¿no? Eso es un proceso de domesticación. Cuando el hombre mete mano, digamos, así medio en criollo, en un proceso evolutivo. El hombre va conduciendo la fermentación y, digamos, va seleccionando aquello que le gusta y descarta lo que no le gusta. Cuando hace eso ya está seleccionando algo, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a un caso, si yo, como la floculación, o sea, la floculación es la tendencia que tienen las células a adherirse, formar como flóculos, y luego eso sedimenta, no puede sedimentar o puede ir a la superficie, pero vamos a suponer que sedimenta. Entonces, si yo cosecho la levadura del fondo de un tanque, yo ya estoy seleccionando una población que ya sedimentó, ¿entendés? Claro. Entonces, en la próxima generación voy a hacer lo mismo, y así estoy poniendo en biología se llama es un factor de selección. Hay una presión selectiva hacia es como esa un perfil, característica. Es como si fuera un perfil que le estás dando. Claro. Ajá. Y así como ese proceso de domesticación normalmente seleccionó algunas características muy particulares. Que, por ejemplo, vos sabés que en los mostos el principal azúcar es la maltosa. Entonces, obviamente, si no te fermenta la maltosa, digamos, prácticamente no hay fermentación. Es muy poco lo que se fermenta. Entonces, y la maltotriosa también. Entonces, digamos, esa es una de las características que trataron. Trataron obviamente, los cerveceros de seleccionar cultivos que fermentaban todo el mosto, ¿no? Que producían alcohol. Después el tema de la sedimentación, para clarificar. Vos sabés que hay cepas que van hacia la superficie y el cervecero las cosecha al final de la fermentación por arriba. Lo vimos en Bélgica, no sé si te acordás. Sí, claro. Después, ¿en dónde? ¿En Boulogne? En Brujas. ¿De Flanders? Sí, exacto, sí, esa cervecería. Entonces, y después, pero bueno, hay otras que las seleccionás desde la parte inferior, por eso, claro. Entonces vos tenés distintos tipos de formas de clarificar o de recuperar la levadura. Después tenés, por ejemplo, el perfil fenólico, es un perfil que normalmente se trató de evitar. Entonces, la producción de fenoles es una cosa que es algo que las levaduras lo tienen que hacer naturalmente, porque es un sistema de detoxificación, digamos, que hay algunos ácidos presentes en las plantas vegetales que son tóxicos. Entonces, es un mecanismo que la levadura tiene de defensa para eliminar esos ácidos, ¿no? Pero ya a nivel cervecero eso no se necesita más. Y normalmente, desde el punto de vista evolutivo, lo que no se necesita se puede perder, ¿no? Y eso es lo que pasa, ¿no? Entonces, el cervecero durante generaciones fue realmente reutilizando esos cultivos y fue moldeando, fue, digamos, a su antojo, ¿no? Y vos imaginate muchas cervecerías haciendo esto, ¿no? Muchas cervecerías. Entonces, pero bueno, hubo ciertos hitos en la industria cervecera, ¿no? Antes, digamos, las cervezas se producían, podríamos llamarlas farm ales, que eran cervezas de granja, ¿no? Digamos, se producían para consumo propio. Nosotros acá conocimos a un exponente importante como Almanac,
que es Sí, claro, ese tipo de exacto. cervezas, ¿no? Claro. Y bueno, y esas Mm, cervezas realmente se utilizan ingredientes locales, propios, ujú, y muchas de esas cervecerías también guardaban su propia levadura, ¿no? Entonces, digamos, claro. cada cervecería era un foco de selección distinto, ¿no? Técnicas muy increíbles para conservarlas también, porque muchos de ellos por ahí no producían todo el año, recuperaban y siempre estaban recuperando, sino que por ahí producían en la época estival. Entonces, por ahí tenían que pasar toda una temporada, o 6, 8 meses, 10 meses sin elaborar. Era complicado, pero bueno, una de las características de las levaduras salvajes es que pueden Ujú. secarse, por ejemplo, porque eso Ah, mira. es una forma de resistencia que tienen, digamos, cuando encuentran condiciones desfavorables, y esperan, obviamente, a que haya condiciones favorables para actuar nuevamente, ¿no? Entonces, es natural que una cepa salvaje resiste un secado, ¿no? Pero esa característica se perdió en muchas levaduras industriales, porque, digamos, los cerveceros empezaron a recuperar siempre y siempre elaborados. Se recuperan y elaboran, recuperan y elaboran, recuperan y elaboran. O sea, nunca, esas cepas nunca volvieron a su hábitat natural. Entonces, Claro. ese tipo de O cosas sea que de ocurren. alguna manera también pierden propiedades, ¿no? Claro, pero uno pierde esas propiedades que las caracterizan como salvajes, pero adquieren propiedades, o uno, digamos, prioriza cierto tipo de características fenotípicas Ajá, que son útiles al proceso cervecero, ¿no? claro. Eh, pero bueno, digamos, todo ese proceso de recuperación fue muy importante para el seleccionado para la selección de diferentes características y para toda la diversidad que encontramos hoy en día, ¿no? Y después vinieron en el año 1800 y pico, digamos, estamos hablando de que realmente hubo un proceso muy grande de diversidad que se generó entre 1500 y pico y 1600 y pico. Eso fue, hoy vos sabés que todo eso se puede rastrear por biología molecular, ¿no? Eh, no sé Mira qué si me quiero bárbaro. meter tan profundo, ¿no? Pero el ADN tiene, son moléculas muy largas, que tienen 4 bloques estructurales. Son como 4 ladrillitos. Cada uno, nosotros en la jerga, normalmente en los libros lo vas a encontrar con una letra, ¿no? A, G, T, C, por ejemplo, ¿no? Entonces vos tenés Ajá. una letrita al lado de la otra. Es como tener un libro, digamos, todo escrito con 4 letras, A, G, T, C. Y esa secuencia de letras determinan una información. Eso es el código genético, ¿no? Genética, claro, el Claro. código. Entonces, ahora, esos cambios de letras, digamos, que serían nucleótidos, se producen, esas son las mutaciones. Cuando vos tenés un cambio, esos son procesos biológicos, digamos, es normal que haya esas mutaciones. Lo que ocurre es que puede ser que le dé una función X o puede ser que genere un problema, digamos, por cual la célula no sea viable, ¿no? O sea, lo que es viable no prosigue, ¿no? Pero Claro. así, eso es lo que va generando diversidad. O sea, vos generas mutaciones y después esas mutaciones, digamos, les van a dar características diferenciales que el cervecero, por ejemplo, iba seleccionando. Eso es característico en la evolución, pero obviamente en cervecería, al ser guiado por el hombre, es parte del proceso de domesticación, ¿no? Ahora, esos cambios se producen en forma aleatoria, cada un tiempo X. ¿Sí? Y entonces vos podés secuenciar el ADN y saber cuántos cambios hay, compararlo. Estoy explicando muy sencillo, ¿no? Entonces, Sí, saber no, pero se entiende. cuán lejos están las distintas cepas, por ejemplo. Vos agarrás 2 cepas y podés determinar, bueno, vos sabés cuántos cambios se producen en un determinado tiempo y decís, esto debe haber habido una divergencia hace 100 años. Porque en evolución nunca hablamos de que esta cepa desciende de esta cepa. En general hablamos de ancestros comunes. Por ejemplo, nosotros no decimos el hombre desciende del mono, sino que decimos, o del chimpancé. Nosotros Claro. decimos que el hombre y el chimpancé tienen ancestros comunes. En la rama evolutiva en algún momento Ah, hubo un algo organismo que, digamos, en un momento hubo una divergencia, hubo un proceso de especiación, digamos, se generan 2 especies diferentes, bueno, en realidad son ramas evolutivas que generan ujú, otras especies, ¿no? Y levadura, eso, imagínate que son procesos inclusive acelerados, porque el hombre siempre estaba recuperando la levadura, ¿no? Entonces, normalmente entre 1500 y pico, 1600 y pico, digamos, empieza a aparecer una gran diversidad, ¿no? Y allá por 1800 y pico aparecen los trabajos de Pasteur, ¿no?
Extraordinario. Claro, que determinan que la levadura realmente es responsable de la fermentación alcohólica. Y después vienen los trabajos de Emil Hansen, que dice, bueno, realmente él trabajaba en una cervecería danesa y él aprendió un método para purificar las levaduras, para separar, porque ellos normalmente hasta ese momento las cervecerías utilizaban cultivos mixtos, o sea, eran varias cepas que se utilizaban en fermentación. Él aprendió realmente a separar esas cepas, esos clones, digamos, y inclusive describió una técnica para separar la levadura que estaba enferma, la llamaban levadura enferma en ese momento, ¿no? Porque antes, si vos tenías un cultivo que se iba para un lado no deseado, digamos, la alternativa que uno tenía es llamar a la cervecería vecina y decirle, pasame un cultivo, ¿no? Bueno, él aprendió a recuperar a partir de eso, ¿no? Pero eso marcó un Qué hito, adelanto, qué adelanto claro. en el momento. Aprovecho esta intervención mía para decirte que Ricardo Muape dice, no me canso de escuchar a Marcelo. Un abrazo, Ricardo. Y te está mandando también besos, perrota. Así Bueno, que nada, ahora abrazo a los continúa dos. con este adelanto extraordinario que se llevó a cabo a partir de Pasteur, ¿no? Exacto, y eso también coincide con la industrialización, digamos, la aparición de transportes, digamos, eso cambió mucho la cerveza, porque digamos, la industrializó, se empezó a Claro. consolidar. Y también para ese momento, un poquito más, sí, para ese momento, un poquito antes aparecen las lagers, entonces, pues es que hay muy poca diversidad de lagers también, ¿no? Porque se supone que también en un momento esas cervecerías empezaron a usar unos pocos cultivos, unas pocas cepas para las producciones industriales. Hay como un cuello de botella y eso hizo que también se pierdan muchos cultivos, ¿no? Muchas cepas, perdón. Pero la industrialización también eliminó muchas cosas, muchas prácticas, como por ejemplo las farmhouse ales, estas cervezas que yo hablaba de Claro, granja, yo te iba a claro. decir, en su primera etapa entonces teníamos las sales, después vienen las lager y con las lager es como que aumenta lo masivo y deja de estar lo casero. Claro, la industrialización es un poco anterior inclusive a la aparición de la lager, ¿no? O sea, digamos, las Ujú. cervecerías empiezan a tomar otra dimensión, probablemente en 1600 y pico, por esa época, las lager vienen un poquito más tarde, pero, digamos, la lager normalmente fueron las lager las que más se industrializaron, ¿no? Ojo, las ale también, no solo las lager, pero, eh, digamos, vos imaginate, vos pasás a ser un cervecero de barrio, un cervecero de una comunidad, o hacer cerveza para tu familia y de repente empieza a aparecer cerveza industrial. Probablemente desaparezcas porque empieces a consumir esa cerveza o probablemente empieces a comercializarla en forma industrial y busques métodos con mayor rendimiento, etcétera. Eso pasó, que también ocurrió, entonces se fueron perdiendo muchas de esas pequeñas cervecerías. Y esas farmhouse ales eran hechos básicamente por cerveceros caseros con mucha experiencia, porque se hacían en la casa, digamos, fermentadores qué sé yo, de madera, fermentadores Claro. de cobre, digamos, eran cosas muy rústicas. Y se perdieron muchas de esas cervecerías por la industrialización y se perdieron muchas de esas cepas que seleccionaron esas cervecerías, ¿no? Marce, por eso era tan importante lo que nosotros vivimos en Europa, ¿no? De Claro. ir a Cantillón o de ir bueno, a Flandes, pero sobre todo Cantillón, ¿no? Que conservó, vos me dijiste ahí cuando estábamos filmando, seguramente, y estoy prácticamente seguro, que si vos querés trasladar esta cervecería a un lugar más grande o más chico, lo que fuera, pero en otro lugar, no se produciría la misma cerveza, porque es No, el y ambiente donde está. exacto, estoy totalmente convencido. Uno habla de Acá te están fermentaciones preguntando de las lámbicas, de por las eso bancas, bueno, además, claro. sí, están desesperados. Por favor, Marcelito, háblame, Claro, pero háblame, es no verdad te eso. vayas. Uno habla de que las lámbicas son fermentaciones espontáneas. Es un ni, porque en realidad esa microflora. Por ejemplo, lámbica es una fermentación mixta, digamos, donde trabajan varias especies de levadura, no solo Saccharomyces cerevisiae, sino que trabajan Brettanomyces, otras especies también, y aparte bacterias, son cervezas ácidas normalmente. Esa microflora, digamos, es un consorcio de microorganismos que está alojado, digamos, es endogámico, es propio de esa cervecería, ¿no? Digamos, está en los Claro. tanques, está en el ambiente, está en todos lados.
Eso es muy importante. Ese es cuando vimos Cantillon está en el medio de Bruselas, digamos, en un barrio en el medio de la ciudad. que no es muy lindo. Claro. Y yo te dije, no se pueden mudar de acá. No, vos me lo dijiste. Es más, ni sé si la pueden limpiar, porque claro. pierden su tesoro, digamos. Es muy importante eso, ¿no? Vos te imaginás, ¿no? Viene un empleado nuevo y tira. Sí, tal cual, no, tira la bandina. Es muy importante eso. Ese es un caso muy especial, que son cervezas, digamos, de fermentación mixta y muchos microorganismos. Pero también estaban las cervecerías que tenían, simplemente eran fermentaciones de levaduras, no tenían fermentaciones mixtas con bacterias. En algunos casos eran más de una cepa de levadura. En algunos casos podrían hasta ser una cepa única. Todas esas pequeñas cervecerías de Europa se fueron perdiendo, ¿no? Se fueron perdiendo. Pero en los últimos años se descubrieron un grupo de cerveceros que prácticamente se mantuvieron aislados, ¿no? En el norte de Noruega, noroeste de Noruega, que ese es nuestro próximo viaje, Graciela. Sí, las Kveik. Sí, yo te digo. Kveik. Es difícil, ¿eh? Estuve no es fácil eso, dos años tratando de aprender cómo se pronuncia. Una pregunta que vino muy arriba y le esperé para cuando hables de esto. Sí. Levaduras para la neipa. En realidad es un estilo nuevo la neipa, si vos te pones a pensar, ¿no? Es un estilo relativamente nuevo, que apareció, digamos, es consecuencia de la sobreutilización de lúpulos, ¿no? Es como que el cervecero fue tirando de los extremos, cada vez más lúpulo, en un momento van a hacer lúpulo con cerveza, ¿no? Pero bueno, eso es una anécdota. No obstante, ¿qué se busca cuando uno hace una neipa, que son las New England IPA? Son cervezas que tienen un carácter jugoso, juicy se llama en inglés, parecen como un jugo, inclusive son turbias. Hay una confusión muy grande ahí, que muchos dicen, quiero una levadura que me la deje turbia. En realidad la turbidez no viene de las levaduras. Las levaduras pueden influenciar en la turbidez, pero no es por la presencia de levaduras, sino es porque hay una matriz de polifenoles, proteínas, que genera esa turbidez extrema, ¿no? Pero ahí lo que es muy importante en ese tipo de cervezas es la interacción entre lúpulo y levaduras. Porque es tanto el lúpulo y las levaduras van a catalizar procesos de bioconversión, o sea, van a tomar aromas o precursores aromáticos del lúpulo y los van a convertir, digamos. Eso es lo que da un carácter muy distintivo. Eso es lo principal para ese tipo de cervezas, que son las neipa, ¿no? Obviamente también pueden... Sí. ¿Podés nombrar alguna de Fermentis, por ejemplo, aconsejable? Mirá, nosotros hicimos un trabajo hace un tiempito y justamente acá Javi está preguntando, ¿cuál aconsejas? Javi, debe ser un fanático de la neipa, seguro. Entonces, hicimos un trabajo hace un tiempo y bueno, las tres que salieron mejor posicionadas fue la S33, SAF Ale S33, la K97 y la S04, ¿no? Esas fueron la S33 con un perfil más cítrico, también la K97 un poquito más herbáceo, pero también frutal, y la S04 también frutal, ¿no? Pero en todos los scores que hicimos en los paneles de testeo, la S33 salió la mejor posicionada, ¿no? Y increíblemente es una levadura que no te seca los mostos, pero digamos, esa combinación, eso contribuye al carácter juicy que le dicen para este estilo, ¿no? Bueno, volvamos a las Kveik en Noruega. Exacto. Noruega, noroeste de Noruega, hay dos regiones. Que vamos a ir. Vamos a ir. Bueno, hay dos regiones que, mirá, yo lo escribí acá porque no me voy a acordar de esos nombres en noruego. Bueno, sí, por eso, sí. Pero que lo tengo que encontrar, pero está por acá porque, pero uno es Voss, bueno, eso es un lugar conocido, están cerca de la zona de glaciares, fiordos, y ahí estaban muy aislados esos cerveceros y como protegidos, ¿no? Y bueno, en los últimos años se han descubierto esos cerveceros, no solamente hay levaduras muy, muy características, sino que hay procesos realmente que son muy, muy interesantes de cómo producir cerveza, ¿no? Y lo que es interesante es que estos cerveceros producen pocas veces durante el año. ¿Y sabes qué hacen? Ellos secan la levadura. ¿Cómo la secan? Espera, quiero aclararle a muchos que están preguntando cosas específicas como cuántos gramos por litro de la levadura. Todas esas preguntas, por favor, volvemos en el sector final para que podamos responder, ¿sí? Perfecto. Dale, entonces sigamos. En Noruega la pudieron secar.
Bueno, la secan de esa forma, por ejemplo, ¿cómo guardan? Si ellos no elaboran todo el año, acordate lo que mencionamos Claro, antes, ¿no? Que el cervecero produce, recupera la levadura y la usa para la siguiente fermentación, ¿no? Pero no, sí, ellos lo que hacen normalmente es elaborar en una parte del año, en verano probablemente, entonces mayo, en esa época, y después ¿qué hacen durante todo ajá, el invierno? Lo que hacen es, por ejemplo, cuando termina un proceso, en la fermentación, ellos mojan esas piezas de madera, después la dejan secar al ambiente, y esas piezas tienen una superficie muy grande, porque digamos es porosa, uno es como una espina dorsal doblada y hecha como un anillo, es todo con piecitas ajá, de madera, entonces la levadura se mete por los poros, después se seca, y así se guarda durante un tiempo prolongado, se puede guardar un año sin problema. Cuando ellos ay, quieren qué volver a lindo, elaborar, agarran ese anillo, lo ponen en el mosto y así se empieza a producir nuevamente la levadura, ¿no? Ahora, qué impresionante. es increíble eso, y lo que es más revelador es que hasta hace poco uno creía que ese proceso de domesticación para generar diversidad, uno tenía que estar produciendo y siempre recuperando la levadura y reutilizando. Ellos de alguna forma están, digamos, haciendo esos ciclos que son mucho más largos porque, digamos, tienen que secar la levadura, pero aún así ellos pudieron seleccionar características muy particulares y generar un proceso de domesticación muy avanzado. O sea, es que hoy sabemos que hay dos grupos de cerveza, de levaduras de cervecería, uno que es el grupo 1, Ale 1, el grupo 2. Estos pertenecen a lo que llamamos el grupo 2, inclusive descienden de... Hay tres grupos que fueron descritos hace poco, un grupo alemán, un grupo británico y un grupo americano que desciende del grupo norteamericano, ¿no? De Estados Unidos, y un grupo que desciende del grupo británico, ¿no? Este grupo de las bike aún, digamos, se despegó antes. ¿Te acuerdas que yo hablé de esa divergencia de los ancestros, digamos, que tiene un Sí, sí, ancestro sí. común que viene desde ese grupo uno, ¿no? O sea que están. O sea que ellos conservaron como si fuera el microorganismo inicial Bueno, no solo que de... viene de ahí, sino que, digamos, desde ese momento viene un proceso de domesticación con esas cepas, ¿no? Es ¡Qué increíble. increíble! ¡Qué Y aparte también increíble! esas levaduras se hibridizaron, que es otro tema que también ayuda a la diversidad con otras cepas, ¿no? Entonces, es muy complejo, pero, digamos, ellos seleccionaron características muy particulares. Las Fike, por ejemplo, en general floculan bien, algunas van hacia superficie, otras no, dependiendo de las prácticas que fueron haciendo los cerveceros. Después, Ajá. por ejemplo, son todas POF negativas, digamos que no producen fenoles, guayacol. Hay gente que suele confundir, porque las farm ales también pueden ser la Saison, por ejemplo, se las pueden relacionar con la Saison, pero estas levaduras no tienen nada que ver con ese tipo de levaduras. Son totalmente distintas, están en otro grupo de levaduras, ¿no? Por ejemplo, no producen fenoles, producen ésteres, normalmente fruta, fermentan a muy altas temperaturas, porque vos imaginate, esos cerveceros producen en tanques y no tienen control de temperaturas, digamos. Vos decís, bueno, son Claro. lugares fríos. No, son lugares fríos, pero la fermentación produce alcohol. Cuando produce alcohol produce calor, libera calor, entonces en tanques grandes de volumen importante, ese calor se acumula, digamos, y aumenta mucho la temperatura. Por otro lado, inoculan a temperaturas muy altas. Normalmente en una ale uno está poniendo levadura a los 20 grados, una lager 12, 14, 15 grados, no más que eso. Pero ellos aprendieron a inocular a temperaturas mucho más altas, porque era muy costoso bajar la temperatura del mosto después de hervirlo, por ejemplo, ¿no? Entonces, Claro. y esas levaduras también levantan hasta 40 grados y resisten muy bien esas temperaturas y aún con perfiles sensoriales que son muy frutales, digamos, son frutales, algunos son neutros, pero bien característicos, realmente son para producir cervezas muy, muy, muy especialíficas, Eso es inclusive lo que te iba a sí, preguntar. ¿Qué tipo de cervezas se elaboran es con muy esas variado, levaduras? es muy variado. Tenés algunos perfiles que son, generalmente tenés perfiles muy frutales, algunas pueden ser ácidas porque pueden tener en algunos casos alguna fermentación mixta con bacterias. Pero bueno, es un mundo nuevo que se está abriendo. Hoy lo que saben que generalmente las bake son mezclas, en general están mezcladas, digamos, son 2 o 3 cepas, en algunos casos puede haber bacterias. Y los productores de levadura lo que están haciendo es tratando de aislar esas cepas. Muchas veces no pueden trabajar con el consorcio, ¿no? Sino que, digamos, por eso aislan levaduras y, bueno, se evalúan cuáles son las características y por ahí largan el mercado una levadura X aislada de la bike, pero, digamos, no es ese consorcio, es muy difícil replicar
lo que se produce realmente en Noruega, ¿no? Pero Hoy en Fermentis se maneja algo descendiente de ahí. estamos en eso, estamos en eso. ¡Ah! Te agarré, Yo te tengo, agarré, tengo sospechas te agarré. también de que algunas cepas nuestras pueden venir de ahí, pero digamos, Mm, no sabemos. Pero estamos en eso. bueno, Eh, bueno, pero es un mundo muy, muy interesante este que apareció ahora y que realmente también permitió entender mucho mejor ese proceso de domesticación y la diversidad, ¿no? Eso es lo claro. más interesante, ¿no? Bueno, ¿por qué no empezamos a tirar, más allá de que los chicos puedan empezar a hacer preguntas específicas, tips que para mí son siempre los que deben estar esperando del otro lado a la hora de empezar a generar esa diversidad, aprovecharla? Bueno, Mira, ¿qué puedes ir diciendo? lógicamente uno dice, a veces yo soy de pensar un poquito al revés, ¿no? Primero Ajá, pienso en una cerveza y después me fijo qué es lo que yo puedo utilizar, cómo puedo llegar a ese objetivo, ¿no? Eh, dale, por ejemplo, obviamente, si yo quiero esta cerveza, ¿qué levadura me puede ser funcional para esto, no? O sea, yo entiendo la diversidad de esa forma. Hoy es distinto porque la gran diferencia con aquellos cerveceros ancestrales que hicieron un gran trabajo generando esa diversidad que hoy aprovechamos, es que hoy yo tengo acceso a todo lo que quiero, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando uno elabora una cerveza, uno tiene que tener en cuenta, obviamente, el perfil de azúcares, qué es lo que yo quiero de mi cerveza, si quiero una cerveza seca, no quiero una cerveza seca, si quiero con más cuerpo, menos cuerpo, si quiero un perfil aromático muy frutal, especiado. Eh, digamos, hay que tener eso en cuenta y en función de eso lo más importante es entender cómo trabaja cada cepa en particular para después claro. realmente tomar una decisión cuál es. Y yo no soy realmente eh, nada amistoso con el lema de que una Kolsch tiene que tener una levadura Kolsch o una, eh, qué sé yo, una Múnich tiene que tener una levadura Múnich. No, no. Para mí la Múnich tiene un perfil, la Kolsch tiene un perfil. ¿Cómo llego a eso? Es otra historia. Yo puedo usar muchas cepas para producir una Kolsch o para producir una Múnich o para producir una India Pale Ale, ¿no? El tema es Claro. que yo tenga muy en claro qué es lo que quiero para usar la levadura adecuada, ¿no? Eso es. Acá acaban de decir, espera, te voy a decir, están piropeando la Sour Peach de Fermentis. Dicen Sí. que es tremenda. Ah, Ah, Muape está bueno. diciéndolo. Sí, estuvo haciendo algunos ensayos ahí, Enrique, me comentaron. Ah, Me comentó Diego. qué chusmé, qué chusmé. Eh, sí, no, me hubiese encantado probarlo, ¿no? Sí, esa es una bacteria, no es una levadura, sour pitch, Ajá, que Lactobacillus plantarum, en realidad ahora cambió la clasificación, ni me acuerdo, es Lactobacillus, no sé, no me acuerdo, pero siempre cambia la taxonomía. Lo que uno hace es acidificar el mosto con ese tipo de bacterias. Entonces uno produce la acidez, uno luego hierve el mosto y ahí después inocula con levadura, ¿no? Entonces esa es lo que se llama la producción, la kettle souring, que se llama en inglés, ¿no? O sea, es la acidificación en la olla de cocimiento, ¿no? A la hora de estar cuidando las levaduras y para que justamente esto siga generando en tu fábrica y sea siempre positivo, increyendo y no seas una persona que mal use la levadura o la desaproveche, que, cuáles son, aunque hay muchos cerveceros que están del otro lado que ya lo hacen, hay muchos que son nuevitos y no saben cómo, cómo seguir cuidando el producto para utilizarlo las veces que se pueda utilizar y no quizás descartarlo Acá. de primera o de segunda, ¿no? Mira, digamos, hoy en día, digamos, ¿en qué cambió la industria respecto de esos años que hablábamos antes, ¿no? Hoy en día se busca consistencia, ¿no? Hoy uno cuando tiene una cervecería busca que su producto sea siempre el mismo, ¿no? Uno tiene un Claro. consumidor del otro lado y lo ideal es ofrecerle siempre el mismo producto. Si el consumidor elige mi marca, en general es porque un día fue, la probó, le gustó, o porque tiene una buena referencia de la cervecería, etcétera, pero busca que siempre sea lo mismo, ¿no? Hay una gran desilusión cuando vos consumís algo, probás algo, uy, esto no está como la vez pasada, esto está feo, bueno. Entonces, Ay, eso es sí, un horror.
Claro, entonces cuando uno, hoy en día es así, ¿no? Uno cuando trabaja industrialmente tiene que buscar consistencia, ¿no? Entonces, cuando uno trabaja con consistencia, es muy importante tener cuidado con las materias primas. Digamos, si yo tengo una Obvio. receta específica, tengo que tratar de trabajar con las mismas maltas, los mismos lúpulos y la misma cepa de levadura, ¿no? Pero no solo eso, sino buscar que esas maltas tengan la calidad adecuada, que no estén, digamos, pasadas, que el lúpulo no esté oxidado, que la levadura tenga la viabilidad y la vitalidad adecuada. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Entonces, el proceso de cuidado de los ingredientes es muy importante. Yo la malta y el lúpulo le puedo exigir al proveedor, digamos, mándame esto, no me gusta, mándame el certificado, pero la levadura, si yo la quiero custodiar en mi planta, digamos, o porque tengo una cepa Eso, propia, claro, eso, o tengo una eso. cepa propia, o porque la empiezo a utilizar y después yo quiero recuperar, hacer esa práctica de reciclaje, es muy Ujú. importante tener los elementos adecuados, ¿no? Digamos, esos cultivos van a variar, como le variaron a nuestros ancestros en sus plantas cuando no tenían ningún tipo de control, digamos. Entonces, pero hoy se busca consistencia. Entonces, si yo no puedo controlar eso, mi producto va a cambiar. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y para eso, lamentablemente, digamos, uno tiene que a veces tomar una decisión, ¿no? Uno necesita algo de inversión, algo de infraestructura para poder cuidar los cultivos, ¿no? Uno necesita por lo menos tener un microscopio, uno necesita hacer un test de vitalidad, digamos, ver cómo está fisiológicamente ese cultivo, uno necesita medir viabilidad, hay un montón de cosas, eso es lo más simple, pero después también uno tendría que idealmente hacer algunos test microbiológicos, o sea, crecimiento para ver si hay alguna infección. Hay controles de rutina que son importantes. Entonces, cuando uno es más chico, digamos, eso cuesta más caro, digamos, o por ahí uno tiene que contratar una persona para hacer eso. Entonces, a veces eso termina siendo muy caro. Qué sé yo, entonces a veces esa recuperación por muchos ciclos es, cuanto menos infraestructura tengo, más riesgoso es, ¿no? No es recomendable, porque uno trabaja desde el punto de vista de la prevención, no, si yo ya contaminé un bache y lo tengo que tirar, no tiene mucho sentido, ¿no? Uno tiene que trabajar desde la prevención, ¿no? Pero Acá te están preguntando algo que no sé si tiene una respuesta concreta o va a depender del estilo o lo que fuera. Acá te está diciendo cuántos gramos por litro de levadura. Están bueno, preguntando. depende, las sales normalmente son Claro. entre 50 y 80 gramos por hectolitro, eso es lo que más o menos uno utiliza, y las lagers entre 80 y 120 gramos por hectolitro. Las lagers tienen un poquito más, ¿no? Otra de Después las te tengo que preguntas contar que de las hubo, lagers. bueno, eso vos sabés que hay una pregunta que fue bastante arriba, o sea, ya pasó, Sí. que justamente preguntaban por qué las que mayormente se han industrializado fueron las lagers. Digamos que yo, digamos, hay respuestas que están por ahí dando vueltas. Yo no sé si alguien realmente está seguro, si fue realmente una moda. Lo que sí es, las lagers evidentemente produjeron cervezas mucho más estables, ¿no? Eso fue algo muy importante. Pero también se dio en una zona que, digamos, era muy industrial y, digamos, se dieron cervezas que eran, digamos, muy amigables al consumidor, digamos, que se podían tomar fácilmente, cervezas limpias, cervezas estables, y en una zona donde se pudo industrializar, digamos, desde ahí se pudo desparramar. Yo creo que esa es la respuesta, ¿no? Eh, Ajá. pero bueno, pues que la lager es un híbrido, ¿no? Bueno, contá. Del O sea, otro lado están todos atentos. a todos atentos. La lager es un híbrido, digamos, que ese es otro factor. Viene bien para hablar algo que no mencioné antes, que porque nosotros hablamos de la evolución, como el hombre iba, digamos, de alguna forma moldeando una cepa. Pero la lager, aparte, tiene otro condimento, que es un híbrido entre dos levaduras, dos especies de levaduras, que eso es bastante común industrialmente. Hay muchos híbridos, pero el híbrido más conocido es el de la lager, que en realidad es una especie que se llama Saccharomyces pastorianus. No es Cerevisiae, sino que es pastorianus, que es un híbrido Ajá. entre Cerevisiae y Eubayanus. O sea, esas son los parentales. Un híbrido, ¿sabes qué? No, vos juntás dos especies en este caso y forman un organismo híbrido, normalmente obviamente son estériles, pero Claro. en este caso, digamos, los parentales era una cepa que se utilizaba probablemente en la industria ya, que era la ale, y la lager, perdón, la otra cepa era una levadura salvaje que vino del ambiente,
que se supo, bueno, hace unos años que era Eubayanus, Saccharomyces eubayanus, que se aisló de algunos de los bosques patagónicos. La primera Eubayanus, después, bueno, se sabe que hoy en día se sabe que realmente no es que, la primera teoría que se impuso fue que esa levadura, digamos, la Eubayanus había viajado hacia el viejo continente, probablemente a través del intercambio comercial, ¿no? Estamos hablando del año Ajá, 1800, por ahí. claro. Pero después se supo que encontraron Eubayanus, poblaciones de Eubayanus, en la parte holoártica, digamos, en el norte, en los continentes del norte, digamos, que sí derivan de los bosques patagónicos, digamos. Se Ah, supone que Eubayanus se originó en la Patagonia, pero los o sea, híbridos, fuimos disparadores, nosotros fuimos disparadores. exacto, fuimos Es lo que, bueno, digamos, de ya alguna sabemos forma, que digamos. hubo una investigación acá. Claro, en realidad sí, que fue la gente de Bariloche, pero eso lo que ocurrió es que, Claro. digamos, de alguna forma, bueno, las cepas de Eubayanus aisladas existentes en los bosques de la Patagonia, y a partir de ahí se dieron origen a otras Eubayanus que estuvieron en los continentes del norte, y esos fueron, digamos, el parental, de ahí salió el parental que formó el híbrido de la lager, ¿no? Eso es lo que entró como un agente contaminante dentro de un tanque de cerveza, probablemente. Probablemente fue una Ah, contaminación claro, y ocurrió un claro. evento que yo siempre digo que es La magia, la alquimia. bastante difícil, pero no improbable, digamos, no es improbable. Entonces, y después, pero ¿qué fue lo importante? Porque cuando vos tenés un híbrido, el organismo resultante, o sea, el híbrido ese adquiere características de los padres. ¿Mm? Ujú. Eubayanus es fenólica, o sea, produce fenoles, no fermenta maltotriosa, que es, digamos, si vos encontrás un fenol en una lager, la tirás a la basura, ¿no? No sirve para nada. Y después la maltotriosa es un azúcar que en las lagers se tiene que fermentar casi completamente. Entonces, eso, la maltotriosa, la fermentación de la maltotriosa lo aportó la parte de la ale, la parte de flavor, la parte de la ale. Digamos, el carácter ese fenólico se eliminó en el híbrido, ¿no? Pero el híbrido, ¿qué aportó? La fermentación a bajas temperaturas, porque eso viene de bosques fríos. ¿Entendés? Es una historia interesante, ¿no? Pero Qué hoy se sabe que bueno. hay mucha más diversidad generada por híbridos, de hecho las bikes son híbridos también. Hoy se sabe que hay muchas cepas belgas de cervecerías de Abadía, algunas trapistas también que realmente son híbridos. Inclusive, digamos, hasta hace muy poco tiempo, hasta los 80, hay muchas cervecerías que aún seguían con la práctica de recuperación de levadura, recuperaban, todavía no habían aislado sus levaduras, sino que venían trabajando con cultivos de hace años, ¿no? Eh, ese, Es un mundo, no, es un mundo extraordinario porque estás hablando, por un lado, fuiste explicando lo que es la intervención del hombre y por el otro, la intervención de la naturaleza sí, en lograr pasos, exacto, adelantos en exacto. todo. Es maravilloso. Bueno, siguen existiendo lugares, yo no te digo vírgenes, pero realmente aislados dentro de este mundo que volvió a aislarse en esta pandemia. Ese es un tema que a mí me dio vueltas cuando vos hablaste del tema de hoy, de este Sí, ciclo, ¿no? sí. Cuando uno habla de levaduras salvajes, Mm, ¿no? También tiene que ver cómo conviven esas levaduras en sus medios con el hombre dando vueltas, la urbe, los autos. Bueno, de repente hubo un stop enorme en 20.000 millones de sitios en el mundo. sí, Yo supongo que algo va a pasar también en ese aspecto. Algún cambio se va a producir en algunos lugares en donde sí. la intervención humana desapareció, no hay nadie o sea, Y yo creo bueno, que habrá mutaciones y cosas que, no sé, mira, se me ocurrió, ¿viste? Con todo hemos este visto muchos cambio que hay. cambios, sí, hemos visto animales caminando por cualquier lado, ¿no? Así que bueno, uno Por se puede eso te esperar estoy cualquier diciendo, cosa. un oso hormiguero, ¿lo viste vos? Sí, Oso hormiguero cruzando la vi, yo la vi, sí, la sí, vi, la sí. vi. Bueno, pero me Pero parece no sé, que habría que estar atentos, ¿no? A sí, estudios que se hagan en la pospandemia para ver qué pasó con el medio, ¿no? quizás Con el medio ambiente. algún cervecero loco estuvo encerrado
qué sé yo, 80, 90 días haciendo cerveza todos los días y seleccionó una nueva cepa. Investigación de campo. Claro, uno nunca sabe, ¿no? O esto dio un origen también a las farm ales, ¿no? Las cervezas de granja. Pues es que es muy interesante eso, pero ¿sabes qué? Eso existe. Yo tengo un amigo en Francia que trabaja Sí. conmigo. Él vive en una ciudad que se llama Betún. Sí, que lo Queda. conocemos nosotros, ¿no? Sí, vos lo conocés, creo. Sí, Es un loco lindo, pero él es realmente un producer farm francés. ale. Él Ajá, produce cerveza para él y para sus vecinos. Entonces se juntan cada tanto, vienen los vecinos y él es el cervecero del pueblo. Y ese es el espíritu, ¿no? Él no comercializa su maravilloso. cerveza. Él tiene una marca, tiene todo, pero él hace cerveza para compartir un Para momento con sus amigos y para abastecer al pueblo, que es un pueblo muy chiquito, ¿no? qué Y maravilla, eso sigue qué existiendo maravilla. mucho y yo estoy seguro que a partir de esta pandemia digamos, eso puede resurgir en algunos lados, ¿no? Pues es que nosotros, Sí, por ejemplo, bueno, desde el lado de Fermentis se ha cambiado mucho el ángulo de la comercialización, ¿no? Hemos visto que han aparecido de vuelta muchos cerveceros caseros. Yo siempre dije que en el Argentina hubo homebrewer. un momento, sí, muchos homebrewers, siempre dije que en Argentina en un momento hubo muchos cerveceros caseros, después desaparecieron todos. ¿Por qué? Porque todos se pusieron a hacer cerveza comercialmente, ¿no? Yo creo que eso Claro, va a hacer revivir en muchos lugares el cervecero, esto, en algunos casos tristemente, porque muchos probablemente tengan que dejar sus emprendimientos, ¿no? Pero estoy seguro que también van a aparecer mucho de ese espíritu también, gente que va a empezar a elaborar esas cervezas cosas más hacia el distintas. estilo farmhouse ale, sí, me parece que... Claro, con eh, otro tinte y, autóctono del lugar, del claro, lugar. claro, y un Acá poco más de me, ese... Sí, acá me preguntan, ¿qué nivel de, de, qué de 0,2 necesita el principio de la fermentación? de oxígeno, de oxígeno. De oxígeno. Oxígeno molecular. Es- bueno, depende, pero normalmente entre 8 y 15 ppm de oxígeno es lo que se trabaja. Bueno, era una pregunta que había Sí, quedado sí, también cargada. Sí. muy arriba, muy Si uno, arriba, si muy uno, arriba. si uno trabaja con levadura seca, normalmente no se necesita agregar oxígeno. En la primera inoculación, cuando uno inocula levadura seca, no se necesita. Ahora, cuando uno recupera, sí, siempre necesita agregar oxígeno. Sí. Cuando hablan de recuperación, es, digamos, consejo dentro de la guía de Fermentis, cantidad de veces, o eso se va viendo, depende qué levadura es, o Mira, hay cómo... cepas, nosotros es muy difícil recomendar cantidad de veces porque depende de muchos factores. Cuán limpia es la planta, puede influenciar, cuántos controles uno hace, la práctica que uno tiene, el conocimiento. Bueno, hay muchas cosas que pueden afectar. Pero también hay una verdad que hay cepas que son más estables que otras. Hay cepas que Ajá. tienden a cambiar más que otras. Eso también, por ejemplo, algunas cepas de trigo son bastante inestables. Si uno las recupera mucho, digamos, pierden muchas características rápidamente. Algunas lagers son más estables, ¿no? Normalmente nosotros en condiciones normales recomendamos 4 o 5 veces, ¿no? No más que eso, ¿no? Por una cuestión de seguridad, ¿no? Acá insisten en que digas algo más acerca de las lámbicas, Las lámbicas, como que a mencioné vos te antes, encantan además. sí, yo soy un fanático de la sour. Sí. Eh, digamos, hay muchas formas. Bueno, la lámbica en sí son procesos fermentativos muy largos, ¿no? Como mencioné antes, es un consorcio de microorganismos que coloniza un mosto y eso ocurre durante un periodo del año. No se elabora siempre, ¿no? Porque en verano las temperaturas son muy altas, se elabora en una franja del año, ¿no? Si no, la temperatura sube mucho. Pero como dije antes, ese consorcio es endógeno de la planta, digamos. La riqueza de la planta está ahí, digamos. Entonces uno lo que hace, un método tradicional es, uno tiene unos fats, digamos, unos recipientes en las plantas que son de muy poca altura. Entonces uno descarga el mosto caliente ahí y eso lo deja aireando por un tiempo. El mosto se enfría ahí porque hay una relación superficie bastante, la superficie es bastante amplia, entonces el enfriamiento es rápido. Y uno lo deja ahí y ahí empieza la fermentación con las propias levaduras que están dentro del ambiente, ¿no? Y después normalmente hay una fermentación, normalmente, que es la fermentación activa, y luego la cerveza, lo que ocurre es que va a
a fermentar un tiempo prolongado. Las fermentaciones en muchos casos son de hasta 3 años, que eso es bastante normal, termina en barricas. Nosotros, ¿te acordás? En Cantillón vimos barricas que, porque justo era la época que terminaba la estación, pero estaban todavía liberando dióxido de carbono. Sí, pero imagínate que durante esos 3 años hay unas transformaciones increíbles, ¿no? Obviamente la acidez se va redondeando, aparecen muchos flavors específicos. Lo importante es que siempre es una evolución, digamos, es una secuencia de crecimiento de diferentes microorganismos. Normalmente es un tipo de microorganismo que va a generar una transformación y eso da paso a otro tipo de microorganismo, luego a otro, y así es como se van produciendo diferentes transformaciones, ¿no? Por eso son fermentaciones muy prolongadas. Es muy complejo, digamos, y uno no lo puede reproducir tal cual se hacen esas plantas. Hoy, felizmente, uno tiene varias cepas que son características de las lámbicas, que uno lo que puede hacer son mezclas específicas y tener perfiles más o menos similares, ¿no? Por eso se desarrollaron muchos programas de cerveza sour en Estados Unidos, digamos, en Argentina ya hay gente que está trabajando con eso, bueno, la gente de Juguetes Perdidos ha trabajado, hay muchas empresas que tienen su programa de sour, pero están todos en etapa de aprendizaje, ¿no? Pensá que las lámbicas hace mucho tiempo que se elaboran, ¿no? Claro. Y después, bueno, acá te preguntan, ¿qué es mejor, hidratar la levadura seca o agregarla al fermentador directo? Mira, hicimos estudios donde demuestra que agregarla en forma directa no genera ninguna diferencia respecto a la hidratación, ¿no? Inclusive hidratando en varias condiciones, ¿no? Lo que sí siempre recomendamos hidratar con un poco de mosto. Por ejemplo, si uno tiene un fermentador cilíndrico cónico, uno carga un poco de mosto, digamos, puede esparcir la levadura sobre la superficie, digamos, y después ingresar con el resto del mosto. Esto va a generar algo de turbulencia y va a mezclar y va a favorecer, digamos, la dispersión de la levadura, ¿no? Pero se puede hacer perfectamente de inoculación directa y los resultados que tenemos es que no varía respecto a la hidratación. No hay modificación. Sí, ¿Es bueno blendear las levaduras? Es bueno. No es bueno ni malo, digamos, uno puede obtener distintas cosas, uno puede generar diversidad, y de hecho es una de las cosas que yo recomiendo para generar diversidad. Bueno, ¿viste? Bien la pregunta, Por ejemplo, recomendaciones para la diversidad, blendeo. Blendeo de levaduras puede ser, lógicamente, acá hay un problema, ¿no? El problema cuando uno blendea es que uno trabaja con una proporción de una cepa respecto a otra, ¿no? Vamos a suponer que uno usa 2 cepas, ¿no? Cuando yo termino la fermentación, esa proporción pudo haber cambiado. Cuando yo recupero, digamos, entonces probablemente la segunda fermentación, si yo recupero, no va a ser igual. Claro. Y, digamos, después de varias generaciones, digamos, o varias recuperaciones, puede ser que esos cultivos lleguen a una estabilidad determinada, ¿no? Pero, digamos, probablemente no sea lo mismo que el original. A mí me gustan mucho algunos blends que he probado, pero bueno, por ejemplo, hay una cepa que no fermenta bien la maltotriosa, que tiene un carácter muy especiado, muy fenólico, pero cuando uno genera cervezas muy alcohólicas, que eso vamos a hablar la próxima charla. Bueno, ya que estamos, lo vamos anticipando. El viernes que viene a las 8, la charla de fermentaciones con cervezas muy alcohólicas. Y fermentaciones extremas. Vamos a hablar sobre todo el tema del alcohol. Extrem total. Bueno. Entonces, cuando esa cepa para mí tiene un perfil que me gusta mucho, pero cuando fermenta cervezas alcohólicas queda mucho azúcar residual. Entonces, me gusta blendearla con otra cepa que consume todos esos azúcares residuales. Entonces, uno tiene el perfil sensorial de la cepa que me gusta, que es la T58, pero digamos, mucho más seco, que es mucho más amigable con las cervezas alcohólicas, ¿no? La otra cepa es una que llamamos B256, ¿no? Qué interesante. Bueno, obviamente que Fermentis, para los que están del otro lado, tienen un manual y un explicativo y una página extraordinaria donde cada levadura tiene toda su especificación y sus perfiles, porque como en todo, cuando uno blendea o cuando uno quiere la intervención de esa levadura en el producto que está haciendo, necesita como una característica general. Bueno, sería muy interesante que, como nosotros este ciclo de fermentación lo vamos a continuar, que si alguno hace blendeos osados, nos cuente. Mira, hagamos una propuesta, me encantó, porque nosotros aprendemos de los cerveceros, ¿no? Los locos son ellos, no nosotros. Nosotros somos claro, totalmente muy conservadores, ¿no?
Eh, ¿Por qué no tiran ideas? Y Claro, que no tiren, y sería muy interesante debatir eso, ¿no? Que está tiren bueno. ideas y obviamente resultados que obtuvieron y la verdad, esa es la consigna, ¿no? Y después las discutimos, ¿no? ¿Por qué? Genial, genial, ¿Mm? genial. Vayan, de última pueden escribir en el Instagram nuestro, tirando ideas, o directamente el viernes que viene, cuando nos reencontramos en un sector, nos van contando, y si surgen muchas ideas, vemos si el próximo tema tiene que ver con este debate, o no, o los vamos viendo de a poco. Pero Exacto. bueno, sería muy interesante la experiencia del otro lado de los microcerveceros o los homebrewers que se tienten a hacer blends y locuras lindas con la prueba de levaduras, que eso es muy interesante y aparte, bueno, va a ser un aprendizaje para todos, y para Exacto. Fermentis también, un aprendizaje, ¿no? De Sí, la yo devolución. insisto y siempre lo dije, nosotros aprendemos mucho de los cerveceros, porque de vuelta lo digo, lo dije recién, la locura la tienen ellos y nosotros a veces somos demasiado conservadores. Eh, Claro, claro, Porque claro. estamos también, bueno, y hablando de eso, de las farm ales que hablamos antes, Sí, sí. uno está tan atado a prácticas tradicionales y hay tanto por explotar. Digamos, estos cerveceros de que hablamos del norte noroeste de Noruega, hacen cerveza con prácticas que para muchos de nosotros podría significar que no tienen idea cómo hacer cerveza, ¿no? Podríamos pensar eso, ¿no? Claro, Pero uno lo que tiene que mirar es el resultado final, lo que es el producto. Y son prácticas ancestrales, ¿no? Son prácticas que las vienen heredando de hace claro, muchos, muchos años, ¿no? es Hay cierto. mucho, hay mucho. Yo creo que, digamos, para abrirse la cabeza, digamos, es muy interesante estudiar ese segmento también, ¿no? Vamos a ir ahí con los vikingos. Exacto. Nos vamos a ir ahí. Yo me voy a ir con los cuernos y vamos a ir a afilar. Te prometo que lo vamos a hacer. Vamos con Vamos Lars, con anotando en la Olsen. agenda. Vamos anotando así en la agenda. Bueno, estamos ya cerrando la hora. Sí. Las Me traje principales la preguntas cerveza ya. hoy. Bien, ¿qué? No lo Me- puedo creer. Mire, yo me la fui tomando toda. Mira, si no, me retaste la vez pasada porque no tenías. Este, hoy la Sí, traje. ya lo sé, ya lo sé, Esta ya es lo la sé. Voodoo Ranger, es una New England IPA. ¿Mm? Eh, para mis Mostrala, amigos allá, mostrala bien que tenés unos minutos más, dale, para mostrala. mis amigos fanáticos de las NEIPA de Ah, Argentina, una neipa, fíjate, se llama ponete el Voodoo auricular, Ranger, Horacio. es de New ¿De Belgium, quién ¿ok? es? New De Belgium. New New Belgium. Belgium es Oh, una de las cervecerías emblemáticas de acá de Estados Unidos, en sí, Fort Collins, Colorado. ya sé, la calcada del Congo belga australiano. Exacto, y fíjense, obviamente, la turbidez, ¿no? Que yo mencioné hoy justo en una Mostrá, pregunta de la trivia. explica, ¿qué levaduras tendría esa Ah, cerveza? ahí me ¿Ni mataste, no idea? tengo ni idea, Te maté, no tengo ni idea. te maté, no importa, no Pero, importa. bueno, fíjense la turbidez. Y esto es más que nada una turbidez que es coloidal, ¿no? Esto tiene presencia de mucho, mucho lúpulo, ¿no? Siente un perfil Ah, de cítrico, a ver, lo vuelo. a lo lees ahí. Es, Tendríamos que agregarle esto, ¿eh? Falta eso en la pantalla. Falta exacto. eso. Bueno, vamos a sacar foto. Nos quedamos fijos, dale. Ahí Dale, va. Espera, ¿eh? Puede fallar, ¿viste? A veces me falla. Ahí está. perfecto. Espera que guardo. Marce, qué placer estas charlas contigo. Sos un diccionario de conocimiento total. Realmente te quiero un montón y esto suma muchísimo. Así que Gra- nos reencontramos para hablar de cervezas extremas, sobre todo alcohólicas. Bien. Y les decimos a los chicos que informen acerca de locuras de blends que tengan. La Salud, consigna es traigan los blends. Gracias, traigan saludos los a blends. todos. Salud. Chau, Hasta chau. luego. Chau, chau. Chau, chau. Bueno, ya se nos corta en segundos. Los esperamos el martes con Hernán Testa.